El amor de Jesús hacia los más necesitados. Entonces, con esto quiero explicar algo y no hablamos del amor de Jesús hacia los más pobres, hacia las personas con falta de dinero. No estamos hablando, no vamos a hablar del tema de prosperidad porque pues se ha escuchado mucho hablar sobre aplicar la palabra de Dios en el tema de la prosperidad y bueno, sí, también aplica, pero vamos a hablar de un tema mucho más profundo y es cómo, cómo el amor de Dios, de Jesucristo, es tan grande hacia nosotros en nuestra debilidad espiritual, ¿sí? Aplicado a nuestra debilidad espiritual. Entonces, ¿por qué arranco con esto? Porque vamos a ver unos pasajes bíblicos donde Dios nos manda a nosotros que ya somos cristianos o los que ya conocemos de la palabra de Dios o los que ya están conociendo de la palabra de Dios, porque solamente se requiere disposición. Yo siempre he dicho en las grabaciones que he hecho que no se necesita de ser un líder religioso, de ser un pastor, de ser una persona estudiosa de la palabra por mucho tiempo, sino que se requiere de disposición para dejarse usar por Dios, porque recuerden que Dios puede usar a cualquier persona, cualquiera de nosotros, solamente tenemos que tener disposición para dejarnos usar de Él, para llevar de ese amor que Él quiere entregar a otras personas, que es el Evangelio, para que lo conozcan a Él, para que se entreguen a Él, ¿sí? Entonces, yo he notado que hay veces nos encerramos y hablo mucho de los cristianos o los que ya conocemos de la palabra. Tal vez hay veces se nos vuelve un hábito, se nos va volviendo como un hábito y nos vamos como encerrando en una burbuja donde solamente estamos conectados o nos estamos constantemente relacionando solamente con los hermanos, con las personas que ya conocemos de la palabra o con los cristianos. Y recordemos, porque yo también lo estoy aplicando a mi vida, recordemos que Dios nos manda, una vez ya conocemos de la palabra, ya conocemos el Evangelio, nos manda a llevar esta bendición a otras personas, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar encerrados solamente en una burbuja, hablando solo con los hermanos, y está muy bien, hay que compartir con los hermanos, ¿sí? Pero también hay que salir a exponer de la palabra de Dios, hay que salir a contarle a las personas que todavía no se han entregado a Jesucristo, hay que salir a buscar esas personas, hay que salir a compartir con esas personas. Hay veces, vuelvo y repito, no compartimos con esas personas porque de pronto hasta la misma iglesia donde nosotros pertenecemos o donde vayamos a escuchar de la palabra nos pueden criticar, ¿sí? Y resulta que entonces sucede como dice en la palabra de Dios con lo que sucedió con los fariseos, ¿sí? Que criticaban a Jesucristo porque estaba reunido con, con las personas que en ese momento se decía que eran malas, ¿sí? Que eran deshonestas, que no hacían lo correcto según la ley en ese momento. Y creo que Dios en todo nos da un ejemplo tremendo de que nosotros tenemos que ir por las personas que todavía no conocen de Jesús, que nos tenemos que relacionar con esas personas, que tenemos que entregarles de ese amor que Dios ya nos dio. Vamos a leer acá en Marcos 2, capítulo 2, del 16 al 17. Y dice así: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces acá está claritico el mensaje que Dios nos quiere entregar, ¿sí? Y vamos a leer Lucas
19, 10. Capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, miren el mandato que Dios nos da a nosotros, que ya conocemos de Dios, ¿sí? Que ya conocemos de la palabra. Entonces, no nos encerremos, por favor, en una burbuja, solamente nosotros, los conocedores de la palabra, no. O sea, salgamos al mundo, para eso están las redes sociales, los amigos, la familia que todavía no ha recibido a Dios en su corazón, que todavía no se ha arrepentido de corazón. Tenemos mucho por hacer, ¿sí? Tenemos que trabajar por la obra de Dios. Les voy a leer otro capítulo acá. Saqué varios capítulos, varios textos bíblicos que sé que nos van a poder ayudar a comprender de lo que estamos hablando hoy y aplicarlo inclusive, porque la idea no es solamente comprender y escuchar, sino practicarlo, ponerlo en práctica. Entonces, Marcos 16, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mire, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Mateo 28. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hemos leído varios evangelios, varios textos de diferentes evangelios, y mire lo que nos manda Jesucristo a hacer. Id, 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 id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Prediquen del amor que yo ya les di. Entonces, vamos a leer otros 2 capítulos, los pueden buscar también después. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, mire, por eso yo al inicio les dije que íbamos a llamar, a titular a colocar un título a este espacio importante, y es el amor de Jesús hacia los más necesitados. Y acá podemos aplicar este capítulo de Lucas 4:18, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire lo que nos manda Jesucristo a hacer. Entonces, por eso les decía y les mencionaba que no es solamente sobre la parte económica como se predica muchas veces, sino los oprimidos de corazón, los pobres de espíritu, ¿sí? Los necesitados de la palabra. Todos constantemente estamos necesitando escuchar de la palabra, así ya la conozcamos. Necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios, pero hay muchas personas que todavía no conocen absolutamente nada, o solamente han escuchado mencionar sobre la palabra, pero no saben en realidad lo que hay allí para nuestras vidas, cómo nos puede alimentar el Espíritu, cómo podemos ayudar a tantas personas a que no se suiciden, porque mire, están aumentando los suicidios. Y es porque nos falta tener de Dios en el corazón, nos falta escuchar de la palabra de Dios, y esa es nuestra tarea.
Entonces, por último, les voy a leer Lucas 5:32 y terminamos acá y espero lo reflexionemos y lo pongamos en práctica porque la idea es que esto sea de canal de bendición también para la gloria de Dios y que muchas personas empiecen a buscar de la palabra y que los que ya conocemos, vuelvo y repito, lo difundamos, ¿sí? Y ayudemos a muchísimas personas para que vengan a Cristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, un abrazo para todos y Dios me los bendiga.